Bien, entonces a las 10:25 ya le vamos a dar inicio. Bien, entonces ahora sí, ya podemos iniciar. Veo aquí en los comentarios. Hola, Brian. Nuestro director está por ahí, Eliasín Serrata. Buen día, haciendo una visita del aula virtual. Buen día, profe. Espero que esté bien por allá. Entonces, ya para iniciar el día de hoy, si mal no me equivoco, les mandé un material ahora, casi ahora mismo, hace 20 minutos precisamente por el grupo. Un material que ustedes debían de copiar y vamos a darle inicio a la clase explicando dicho material. Cabe resaltar que estoy desde dos dispositivos. Si alguien no recuerda, estoy presentando desde Alex Castillo Miranda. Desde ahí voy a presentar. Entonces, le dan clic a los tres puntitos y le dan a fijar esa pantalla para que vean esa, que es lo que estoy presentando en este preciso momento. Entonces, para que se le quede fijo, hacen eso. Entonces, ya que yo tengo el primer ejemplo, pero no vamos a empezar directamente con ese primer ejemplo. Vamos a explicar el material que acabamos de copiar ahora mismo. Entonces, el material era acerca del interés compuesto. Creo que la gran mayoría ya lo pudo copiar porque se le dio 20 minutos y no era tan largo, se hacía en menos, pero para no andar tan apurados y tan presionados, decidí dar 20 minutos para que lo pudieran copiar. Entonces, ya ha habido copiado el material. ¿Alguien me puede ayudar a leer el primer párrafo que decía ese material acerca del interés compuesto? ¿Alguien puede leer el primer párrafo del material que yo mandé por el grupo del interés compuesto? Ahí no se va a ver bien. No sé que no. No se va a ver bien ahí, pero ustedes lo tienen en su cuaderno, los que lo copiaron, porque lo mandé casi ahora mismo. Entonces, ¿quién podría leer ese primer párrafo de lo que ustedes copiaron en su cuaderno casi ahora? Yo lo copio, bro. ¿Que usted, Anderlin, perdón? ¿Cuál, profe? Lo Nadie se copié anima a y leer. Sí, pero pregunto que si usted lo puede leer ahora. Bien, pues si nadie se anima a leerlo, pues lo leo yo. El primer párrafo. la primera, profe, Dígame. a donde dice cuándo se realizarán, a donde dice Sí, cuándo cuando se se realizarán. realizan operaciones, ahí mismo, lea ese primer párrafo. Cuando se realizan operaciones con el interés simple, el capital original permanece igual durante todo el tiempo que dura la operación y se calculan los intereses sobre él, a diferencia del interés compuesto, donde se suman los intereses generados al montón inicial y así sucesivamente generado cada vez un interés adicional. Para el siguiente periodo, el interés compuesto se utiliza en operaciones financieras de periodos largos, contrario a las que se usan con el interés simple, que son de periodos cortos. Bien, muy bien, Ander. Y darle una pausa así a los puntos, repartir los puntos y hacer una pausita. Pero básicamente sí, usted lo leyó bien. Espero que todos hubiesen leído al mismo tiempo que él en su cuaderno. Lo presenté aquí en el celular, pero obviamente no se ve, solamente para que sepan en dónde estamos. Ese material lo mandamos casi ahora y ustedes se supone que debían de copiarlo en esos 20 minutos. Entonces, leían del link el interés compuesto, la definición abajo, lo que escribimos. Cuando se realizan operaciones de interés simple, primero me hablan del interés simple. El capital original permanece igual durante todo el tiempo que dura la operación y se calculan los intereses sobre él, a diferencia del que vamos a ver hoy, que es el interés compuesto, donde se suman los intereses generados al monto inicial y así sucesivamente, generando cada vez un interés adicional para el siguiente periodo. El interés compuesto se utiliza en operaciones financieras de periodos largos,
de periodos largos, contrario a las que se usan con el interés simple, que son periodos cortos. Entonces, la clase que habíamos visto anteriormente era del interés simple, el interés simple, que consistía solamente en que si, por ejemplo, alguien me hacía un préstamo, alguien me prestaba un dinero o algo, me lo prestaba con un beneficio que él iba a tener después. Por ejemplo, si yo le prestaba 100 pesos a alguien, hay veces que uno se lo puede prestar así por buena gente, pero la mayoría de gente, los bancos y las entidades financieras, prestan con un beneficio que ellos necesitan para poder trabajar, que eso es lo que se denomina interés. En el simple, fue el que vimos la clase pasada, por ejemplo, si a nosotros nos prestaban 100 pesos durante durante una cantidad de tiempo determinado, y por ejemplo, yo le iba a devolver no los 100 pesos, le iba a devolver, por ejemplo, 110. Entonces, si alguien me prestaba 100 pesos, yo le iba a devolver 110 y esos 10 pesos de diferencia, esos 10 pesos de diferencia es lo que se considera como el interés que me genera esa operación que acabé de realizar en ese instante. Entonces, ese es el interés simple, el que es solamente bien corto, en espacios cortos de tiempo, tal como me dice la definición. Pero, a diferencia del que vamos a ver hoy, va a ser hoy un interés compuesto, que es un interés que es con un periodo un poquito más largo. Entonces, los intereses se van sumando cada vez más, y el monto que nosotros obtenemos será un monto mayor. Según el cuadrito que ustedes copiaron en el cuaderno del material que ahora mismo le acabé de mandar, tenían un capital y tenían un interés basado en una tasa que, por ejemplo, aquí yo puse que era el 10%, pero puede ser cualquiera. Entonces, en ese capital inicialmente, que era de 100 pesos, según el cuadrito que está ahí, si le generó unos intereses del 10% en un tiempo determinado, que ahí no se especifica, entonces de intereses le van a dar 10 pesos de interés. Hasta ahí, si fuera hasta ahí, eso se consideraría como interés simple, si fuera hasta ahí. Presté 100 pesos y de intereses me pagaron 10. Si es hasta ahí, se considera un interés simple, pero el que vamos a ver hoy va a ser el interés compuesto, que ya cuando yo tengo ese capital que me generó ese interés, eso se va a sumar. Y ya de capital yo no voy a tener 100 pesos, sino voy a tener la suma de estos dos números, 100 y 10. De capital ahora yo voy a tener 110. Entonces ya yo voy a tener un nuevo capital. Ahora el interés que se vaya a calcular, el 10% de interés que se vaya a calcular, se va a calcular en base a 110. Entonces el 10% de 110 me daría 11. Eso no lo tiene que calcular porque simplemente es para el ejemplo. Entonces ahí me daría 11. El interés que me generarían 110. Ya ahora mi capital, yo lo voy a sumar, el capital más los intereses. El capital que voy a tener ahora serán 110 más 11, que serían 121. Entonces, básicamente en eso es que consiste el interés compuesto, en que los intereses se le van sumando al capital y yo no voy a tener el capital que originalmente tenía, que eran 100. Ahora yo voy a ir sumando los intereses, y mi capital va a ir subiendo. Este tema del interés compuesto sirve mucho en la vida. En esas operaciones, no sé si ustedes las han escuchado, que por ejemplo una persona se saca cierta cantidad de dinero, mucho dinero, o venden una tierra y tienen mucho dinero y no saben qué hacer quizás con ese dinero y lo frisan en el banco. ¿Han escuchado ese término? Que alguien frise el dinero en el banco. Sí, bro. Entonces, básicamente cuando uno frisa un dinero en el banco, por ejemplo, yo me saqué 2 millones de la lotería y yo todavía no sé qué hacer con ese dinero, pues yo voy al banco, lo friso, vamos a suponer a 3 años. Mira, frísame esos 2 millones de pesos a 3 años. En lo que pasa en esos 3 años, yo no me puedo aparecer al banco a decirle, deme mis 2 millones de pesos. No, porque ya yo hice un acuerdo que lo voy a frisar a 3 años, pero como recompensa a eso, el banco me va a dar una tasa
de interés, que esos 2 millones que yo tenía originalmente, cuando pasen esos 3 años, ellos no me pueden venir a mí a saltar que me van a dar los mismos 2 millones, no, me van a dar unos ciertos intereses más que se fueron acumulando y que me fueron generando un capital mayor. Ya no me darían los 2 millones de pesos, me van a dar un valor superior dependiendo a la tasa que ellos me hayan ofrecido en ese momento. Entonces, básicamente el interés compuesto es eso. Se usa mayormente cuando uno frisa un dinero en un banco esperando que ellos les den una recompensa mayor. Entonces, básicamente el interés compuesto consiste en eso. Ya una vez dicho cómo más o menos se maneja o cómo más o menos funciona el interés compuesto, vamos a intentar resolver algunos ejercicios con la fórmula que nosotros copiamos, que estaba en el material. Vamos a utilizar esa fórmula para poder resolver ejercicios como este, que este es el primero pues que ustedes copiaron en su material, este primer ejercicio. Entonces, para resolver ese primer ejercicio, yo lo que voy a dejar mi fórmula anotada en un ladito. Sé que ustedes la escribieron, pero la fórmula que estaba en un ladito era esta. 1 más R elevado a la N. Si la copiaron, esa era la fórmula que vamos a utilizar. En el material que yo les mandé no estaba ese puntito. Si ustedes quieren, se lo agregan ahora, porque eso representa ahí una multiplicación. Si no le ponen el punto, ustedes deben de saber que es una multiplicación ahí, pero para aclararlo un poquito más, vamos a ponerle el punto para que uno sepa que ahí se está hablando de una multiplicación. Entonces, esa es la fórmula que yo voy a utilizar en este tipo de problemas. Y para yo resolverlo, se resuelve de la misma manera que nosotros hemos venido resolviendo los ejercicios anteriores, sacando primero los datos. Entonces, yo voy a sacar esos datos que están ahí. Datos. ¿Cuáles datos yo voy a necesitar? Los datos que me indique la fórmula. Yo necesito un capital inicial, necesito una R, que según lo que usted escribió en su material, la R significa la tasa de interés. Y necesitamos una N, que según lo que usted escribió en su cuaderno, es el número de periodos o el tiempo, como comúnmente se le puede conocer también. La N es el número de periodos o el tiempo. Una vez sabiendo que son esas 3 cosas que yo tengo que sacar, déjame acomodar esto aquí. Ya una vez yo sabiendo que son esas 3 cosas que yo tengo que sacar, capital inicial, tasa y número de periodos o tiempo. Voy a empezar con el capital inicial. El capital inicial es el monto o el dinero que inicialmente se depositó o se pagó. En este caso, o se ahorró. En este caso dice que una persona ahorró 1 millón de pesos. Entonces, el capital inicial en este caso sería ese, 1 millón de pesos. Capital inicial es igual a 1 millón de pesos. Ese es mi capital inicial. Ya según la fórmula tengo esto sacado. Ahora voy a buscar el 1, no hay que buscarlo porque el 1 es una constante, pero voy a buscar ahora la R. Déjenme escribir un poquito mejor para que se entienda más. La R. Entonces la R no es más que la tasa de interés. Por lo general la tasa siempre se expresa en por ciento. Cualquier número que usted vea ahí expresado en por ciento, esa es la tasa. Entonces ahí en ese ejercicio, ¿qué número está expresado en por ciento? En ese ejercicio que yo tengo ahí, ¿qué número está expresado en por ciento? ¿Será este? 2%, dice ahí. Usted iba a decir algo, Hernán. Puede encender el micrófono y no levantar la mano si quiere. Eso mismo era el 2%, pero Eso mismo. Entonces la tasa, tal como Hernán dijo, es el 2%. Cualquier número que esté expresado en por ciento, esa va a ser nuestra tasa, que se representa con la letra R. Tasa es igual al 2%. Pero para empezar a trabajar con eso, yo no puedo dejar la tasa expresada así en por ciento.
porque 1.000.000 no está expresado en por ciento. Entonces, los valores tienen que estar expresados en la misma unidad. Tengo que quitar ese por ciento de ahí. Se quita igual que como usted quitó en los ejercicios anteriores, que para quitar ese por ciento se divide 2 entre 100, para quitar ese por ciento de ahí. Y si usted se dirige a su calculadora, 2 dividido para 100 es 0.02. Si usted hace ese cálculo en su calculadora, 2 entre 100 es 0.02. Entonces, ya yo tengo el capital inicial. Ahora mismo acabé de encontrar la R. Ahora lo único que necesito encontrar, o lo Profe, que me resta encontrar, es la N. Dígame, profe, oiga, dígame. la luz se fue para acá, usted, que la luz se fue para acá ahora y volvió de una vez. Explíquelo otra vez. Ah, está bien, solamente estoy sacando los datos, Anderlen. Según la fórmula, yo tengo que sacar el capital inicial, tengo que sacar la R, que significa tasa, y tengo que sacar la N, que significa el tiempo. El capital inicial es la cantidad que usted ahorra en el principio o que depositó. Ahí me dijo que la persona ahorró 1.000.000 de pesos. Entonces, por eso yo puse capital inicial igual a 1.000.000 de pesos. Ya busqué el capital inicial. El 1 no lo voy a buscar porque es una constante, pero voy a buscar ahora la R, porque no tengo el valor de la R. La R significa la tasa, y la tasa va a ser cualquier número que esté expresado en por ciento en el problema. Y si yo me fijo, según Hernán ahorita dijo que el único número que esté expresado en por ciento ahí es el 2%. Entonces, esa va a ser mi tasa igual a 2%. No puedo dejar el 2 expresado así de que 2%, porque el 100 no está expresado en por ciento. Entonces tengo que igualarlo. Entonces, para yo igualar los números, para quitar ese por ciento de ahí, lo único que hago es dividir 2 entre 100 y así se quita el por ciento. Y si en su calculadora usted pone 2 dividido para 100, le va a dar ese resultado que está ahí, 0.02. Entonces ya yo busqué el capital inicial, busqué la tasa. Ahora lo último que me va a faltar es el número de periodos o el tiempo. Entonces, si ahí yo me fijo detenidamente, ¿cuál vendría siendo el valor del tiempo ahí? Sería este que dice meses, 5 meses. Brian, usted dice que no se ve lo que yo estoy explicando. Usted tiene que ponerle, Brian, y los demás quizás si no lo ven. Yo estoy presentando desde 2 dispositivos, igual que la clase anterior. En el que dice Alex Castillo Miranda, usted le da clic a los 3 puntitos y le da a fijar al que dice Alex Castillo Miranda. Le da clic a los 3 punticos, le da a fijar y pone su celular en modo vertical, en modo horizontal, perdón, para que lo vea grande. Si lo deja parado el celular, no lo va a ver bien. Entonces le dan a fijar a la cuenta que dice Alex Castillo Miranda, le dan a fijar y ponen su celular en horizontal para que lo vean bien, Brian y los demás. Entonces, ya yo lo que tengo que sacar es la N, que es el número de periodos o el tiempo. Y si yo veo aquí dice 5 meses, ya yo sé que eso es el tiempo. Entonces, N, que significa número de periodos o tiempo también, es igual a 5. Entonces, ahí están los datos, los 3 Profe, datos. Dígame, profe, dígame. no se ve completo, no se ve completo. Pues yo lo veo completo aquí en mi No debería pantalla. ahorrar para acá. ¿De dónde? Sí, pero aquí no se ve completo. Que no se ve completo aquí. Usted le dio a fijar ya y lo puso en modo horizontal. Claro que sí, le voy a fijar. Y a los demás no se le ve completo. Pues Ya, yo yo lo vi completo ya. sí, porque yo estoy desde otro celular y lo veía completo. Entonces, ya yo tengo los datos ahí sacados, lo que voy a pasar una línea y voy a escribir solución. Solución. Después que yo haya escrito solución, voy a escribir la fórmula, que yo la anoté por aquí para guiarme.
pero la voy a escribir una vez más por aquí abajo en la solución. Pero Capital final, eso viene dígame. siendo igual que, eso viene siendo igual que lo de cuento. Igual, Vea, que lo de cuento. no, lo de cuento se usa la regla de 3. Aquí no vamos a usar la regla de 3, ¿no? Vea cómo que lo vamos a hacer aquí. Parecido al tema anterior, al que pasó, sí. A ese sí puede que se parezca más. Pero de cuento no. Porque en de cuento utilizamos la regla de 3 en el curso, ¿acuerdas? Entonces, capital final, en la fórmula voy a sustituir los valores que tengo. No voy a poner capital inicial porque yo en los datos tengo un valor que vale el capital inicial. ¿Cuánto será que vale el capital inicial aquí? 1.000.000. Entonces, en vez de yo escribir capital inicial, voy a escribir 1.000.000 porque eso es lo que vale según los datos. Entonces, puse capital inicial, voy a poner ese puntito que significa que voy a multiplicar, abro ese paréntesis, el 1 lo escribo igual, el más lo escribo igual, pero antes de escribir la R, en mis datos me fijo que la R tiene un valor. Entonces, en este caso tiene 3, si se pueden fijar, tiene 2%, 2 sobre 100 y 0.02. ¿Cuál voy a tomar de los 3? Voy a tomar el último, que ese fue el que encontré, Eh, 0.02. Ese es el que debo de utilizar. Entonces, en vez de escribir R, voy a escribir 0.02. Cierro ese paréntesis que está ahí y pongo la N. Que la N, según mi status, tiene un valor de 5. Bien, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? no, Sí, simplemente lo que hice fue sustituir los valores de cada variable. En vez de escribir capital inicial, escribí 100.000 porque eso es lo que me dicen mis datos. En vez de escribir R, escribí 0.2 porque eso es lo que me dicen mis datos. Y en vez de escribir la N, escribí 5 porque eso es lo que me dicen mis datos. Entonces, ya yo tengo eso ahí. Lo que voy a proceder es a resolver esa operación dependiendo el orden que lleve cada cosa. Si ustedes se recuerdan, en el orden de las operaciones, los signos de agrupación van primero. Entonces yo voy a resolver eso que está ahí dentro primero. Entonces yo en mi calculadora voy a poner 1 más 0.02. Yo sé que son 1.02, pero si quizá usted de la mente no lo puede hacer así, lo hace con su calculadora. 1.02. Entonces escribo todo igual y en vez de escribir ese paréntesis, voy a escribir lo que me dio, 1.02. Entonces capital final es igual a 1.000.000. profe. Dígame, Y no era por el millón que se iba, yo no a entendí muy empezar. bien ahí, no. No, no es Sí, por el porque usted millón, puso porque en la calculadora, no. Usted primero va a resolver los signos de agrupación. Eso es un signo de agrupación que está ahí. Entonces los signos de agrupación van primero que cualquier operación. Eso va primero, hay que sumar eso primero. Entonces, ya que yo haya sumado lo que estaba dentro de ese signo de agrupación, resolví lo que decía ese signo de agrupación. Entonces, ahora en el orden de las operaciones, aquí yo tengo una multiplicación y tengo una potenciación. Si ustedes se recuerdan, en el orden de las operaciones en matemáticas, la potenciación va primero que la multiplicación. Aunque la multiplicación ahí esté primero, no, hay que hacer primero la potenciación porque según el orden de las operaciones, la potenciación va primero. Entonces, para hacer una potenciación, utilizábamos ese símbolo. No sé si ustedes se acuerdan en el curso. Ese símbolo significa elevar, hacer algo a una potencia, elevar algo a una potencia. Entonces, en este caso, ustedes en su calculadora van a poner 1.02, le van a dar a esa tecla y le van a dar al 5. Así se eleva. En la mía se eleva un poquito diferente. La mía se eleva en esa tecla que está ahí, pero es lo mismo. Se hace de la misma forma. 1.02, en la mía se eleva aquí, elevado a la 5. A mí me da 1.02
104 y todos estos números que están aquí. Yo voy a solamente tomar 3 números después del punto. 1.104, voy a dejar hasta ahí. Entonces, esa elevación o esa potenciación que yo acabo de hacer ahora mismo me dio 1.104. Pues voy a escribir eso. Capital final es igual a 1.000.000 multiplicado por 1.04, que fue 104, perdón, que fue lo que me dio mi calculadora. Entonces, ya yo teniendo eso ahí, ahora sí voy a hacer esa última operación que me queda ahí, que si yo me fijo es una multiplicación. 1.000.000 multiplicado por 1.104. Entonces, en mi calculadora nuevamente, yo voy a hacer esa multiplicación. 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.000.000 multiplicado por 1.104. En mi calculadora eso me da 1.104.000. Eso es lo que me da en mi calculadora. Ustedes pueden ir haciendo los cálculos también a la par conmigo para ver si le da lo mismo. Entonces, según la calculadora, eso da 1.104.000. Entonces, esa ya sería la respuesta final de ese ejercicio. Si él en un principio, ya ustedes ven, él en un principio depositó 1.000.000 de pesos por 5 meses. En ese caso, eso es un cálculo para poner un ejemplo, porque un banco no te va a Ah, dar pues está fácil. tanto beneficio, pero es solamente un ejemplo. En 5 meses, el banco no le devolvió 1.000.000, le va a devolver 1.104.000. Eso es un caso irreal, porque ningún Está fácil, banco está fácil. va a dar tanto beneficio, pero solamente es para ir explicando un ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se sacaron los datos o cómo se resolvió esta fórmula aquí? ¿Cómo, profe? Si alguien tiene alguna pregunta de cómo se sacaron los datos o cómo se solucionó el problema. Yo nomás tengo una pregunta, profe. De ¿Cuál? la R, profe. La R, que 2% y eso va. En la R aquí, que la tasa Anderlin, según el problema, me decía que era 2%. Entonces, usted escribe R igual a 2%. R significa la Ah, tasa. Entonces, ya. hasta ahí usted está bien, ¿verdad que sí? Sí, vamos, ya. Entonces, usted tiene que quitar ese por ciento que está ahí. Tú no puedes dejarlo, el por ciento. ¿Por qué? Porque el 100 no está expresado con por ciento, ni el 5 ¿Usted lo tampoco dejó, está profe, el expresado por con por ciento ahí? ciento. ¿Eh? ¿Usted lo dejó el por ciento? Sí, pero más adelante lo voy a quitar, te lo estoy tapando el otro proceso. Está bien. Entonces, tú tienes que quitar ese por ciento de ahí. Para tú quitar un número que estés con un por ciento al lado, lo único que tienes que hacer es dividir ese número, dividirlo para 100, como hicimos aquí. 2 dividido para 100. Si ya tú dices 2 dividido para 100, el por ciento se elimina automáticamente. Entonces, Ok. ya que tú eliminaste ese por ciento, aquí lo tienes eliminado, pero no vas a dejar ese número expresado en una fracción, porque aquí no estamos trabajando con fracciones. Entonces, en tu calculadora, haces esa división 2 dividido para 100. 2 dividido, 2 dividido para 100, y en la calculadora te va a dar 0.02, que es el valor que tenemos aquí. 0.02. Entonces, básicamente para Ok. quitar el por ciento se hace de esa manera. Dividir entre 100 y hacer esa división en la calculadora. Ah, pues está fácil. Si alguien tiene alguna otra pregunta, pueden ir copiándolo eso, que ese es el primer ejemplo. Vamos a explicar solamente 2 hoy, este y otro. El segundo lo vamos a explicar un poquito más rápido, ¿sí? Pero si alguien tiene alguna pregunta en el camino que lo vayamos explicando, pues la puede hacer. Entonces, para copiar eso tienen 1 minuto, porque ya el encabezado lo tienen copiado. Se supone que deben tenerlo copiado el encabezado, pues yo se lo mandé hace 20 minutos, le di 20 minutos para que lo copiaran. Entonces tienen 1 minuto para copiar la respuesta o la solución.
Bien, una vez ya pasado el minuto para que copiaran eso, si alguien no concluyó, pues puede tirarle un screen, una captura de pantalla. Si no terminó en ese minuto que dimos, quizá se le presentó un imprevisto o algo, entonces le tomo una captura de pantalla. Entonces vamos a pasar ya al segundo y último ejemplo, que es el que vamos a explicar. Este lo vamos a explicar quizá un poquito más rápido que este, porque aquí utilizamos mucho tiempo explicando cada pequeño detalle. Entonces, ya pasando al ejemplo número 2, que es el que yo tengo aquí de este otro lado de la hoja, yo lo voy a resolver de la misma manera. Voy a sacar mis datos y voy a darle solución a ese problema. Entonces, sacando los datos, antes de sacar los datos, lo primero o lo más conveniente sería leer el problema para darle una pequeña miradita superficial y entenderlo un poquito mejor. Dice que una persona ahorra 500,000 pesos y pretende invertirlo durante 6 meses en un banco que le ofrece una tasa de interés de 1.5% mensual. ¿Cuánto dinero tendrá pasado dicho tiempo? Entonces, para hacer ese problema, déjenme escribir la fórmula aquí por una esquinita para que sepamos cuáles son los datos que tengo que sacar o los datos que voy a necesitar. Bien, esa es la fórmula que utilizamos ahorita y que vamos a utilizar ahora también. Entonces yo voy a sacar mis datos, los que me dé ese problema. Necesito, según la fórmula, necesito sacar el dato de capital inicial, necesito sacar el dato de la R o tasa de interés y necesito buscar el valor de N, que significa número de periodos o tiempo. Entonces, el capital inicial no es más que el número o el monto que se ahorra o que se deposita inicialmente. ¿Cuánto fue que esa persona ahorró inicialmente según ese problema? Una persona ahorra, ¿Cómo, profe? me da la leve impresión de que no están conmigo aquí. Una persona ahorra 500,000 pesos. Entonces, ¿cuál fue el capital que ahorró principalmente en el inicio? 500,000 pesos. 500,000 pesos, está más que evidente eso. El capital inicial o lo que él ahorró en el principio fue 500,000 pesos. Entonces, capital inicial es igual a 500,000 pesos. Voy a dejar ese dato ahí. Saqué ya mi capital inicial. Entonces, según mi fórmula, yo necesito también sacar la R o la tasa, como se conoce. Y la tasa, según lo que dijo Hernán ahorita, es el número que está expresado en por ciento. Aquí en este problema, ¿cuál es el número que está expresado en por ciento? 1.5. Exacto, 1.5%. Esa sería mi tasa. R o tasa, que eso significa tasa, es igual a 1.5%. Me topo con mi primer problema aquí. El 500,000 está normal y el 1.5 está expresado en por ciento. Ese por ciento no puede estar aquí. Entonces tenemos que quitarlo. Lo divido por 100. Para quitarlo, claro, Pedro, para quitarlo hay que dividirlo para 100 y ahí se quita automáticamente. 1.5 dividido para 100, así se quita el por ciento, dividiendo para 100. Entonces, si usted se va a su calculadora y pone 1.5 dividido para 100, dígame. Usted puede voltear el celular un poco para donde usted está haciendo los cálculos porque no se ven. Usted le dio a fijar a la pantalla. Dele a los tres Espérate. punticos a la cuenta que dice Alex Castillo Miranda, dele a los tres punticos y dele a fijar y ponga el celular volteado. Se ve completo si usted hace eso. Déjeme. Sí, vaya a ver. Entonces, si yo pongo en mi calculadora 1.5 dividido para 100, vea lo que me da. 0.015. Entonces yo voy a poner eso mismo. 0.015. Ahora sí tengo la tasa expresada en las unidades o en la forma que yo necesito.
Entonces ya yo tengo el capital inicial, véalo aquí. Tengo la tasa, véala aquí. Y necesito la N, que significa el número de periodos o el tiempo. Según este es el problema, ¿cuál es el tiempo que dura esa 6 meses. 6 meses? Véalo ahí donde está clarito, lo dice ahí, 6 meses. Entonces, la N será igual a 6. Ya yo tengo mis datos ahí sacados. Tengo capital inicial, véalo aquí. Tengo la tasa, véala aquí. Y tengo la N o el número de periodos o N, véalo aquí, igual a 6. Entonces, ya si yo tengo los datos que necesito para resolver, paso una línea y escribo solución. Solución. Vuelvo a escribir la fórmula una vez más. Si usted quiere, sustituye directo. Pero como esto es una explicación, yo la voy a escribir la fórmula otra vez. Capital inicial a 1 más R elevado a la N. Lo que quiero decir es que usted, si usted quiere, no la escribe ahí otra vez, porque yo te la tiene aquí y la sustituye directamente. Pero como yo estoy explicando, la voy a dejar ahí y la voy a poner 2 veces. Entonces, voy a sustituir en esa fórmula. Capital final es igual a capital inicial, pero capital inicial aquí tiene un valor. ¿Cuál es el valor que tiene el capital inicial? El valor que tiene el capital inicial sería este de aquí, ¿verdad que sí? ¿Cuántos serían? $500,000 sería. Me da la impresión de que dejaron el celular botado por ahí. Me da la leve impresión. En cualquier momento voy a pasar lista. Voy a pasar lista en cualquier momento. Entonces, si usted está ahí en la llamada y no dice presente, usted está ausente. Entonces, por favor, ten un poquito más pendiente del celular, porque estoy haciendo preguntas que son evidentes, que no son preguntas de que difíciles, solamente para ver si usted está ahí y no me están respondiendo. Yo no le estoy Entonces, respondiendo, profe. sí, usted sí, y Hernán, pero no solamente son ustedes dos, aquí hay más personas. Entonces ya yo sustituí capital inicial, que era 500,000, voy a poner ese punto que me dice la forma, que significa una multiplicación. Abro ese paréntesis, pongo ese 1, pongo ese más, y en vez de poner R, voy a poner el valor que R tiene. R, si yo veo, tiene 3 valores aquí. Tiene ese valor, tiene este y tiene este. ¿Cuál yo voy a elegir de los 3? El último, el que yo busqué. 0.015. 0.015. Cierro ese paréntesis que está ahí y pongo la N, pero la N tiene un valor. Véalo aquí donde está. N vale 6. Entonces, ya que yo tenga eso ahí, yo lo que voy a hacer es primero resolver lo que vaya primero en el orden de las operaciones. En el orden de las operaciones, los signos de agrupación van primero. Eso es un signo de agrupación. Está agrupando varias cosas. Entonces, ese signo de agrupación, lo que está ahí dentro, yo lo voy a resolver primero. Si yo veo es una suma, dice 1 más 0.015. Lo pongo en mi calculadora. 1 más 0.015. La calculadora me dice que son 1.015. Entonces, escribo todo igual. Capital final es igual a 500,000 multiplicado, y esa suma ahora mismo me acabo de dar 1.015. 1.015. Cierro ese paréntesis que está ahí y pongo ese 6 que está ahí. Ya se está poniendo más corta. Entonces ya estamos llegando casi a la solución. Si yo veo, tengo una multiplicación y una potenciación. Según el orden de las operaciones, la potenciación va primero. Y en la calculadora se eleva o se potencia utilizando ese símbolo que está ahí. Usted va a escribir 1.015, esa tecla, y le va a dar al 6. En mi calculadora, repito, se hace un poquito diferente. En la mía es esta tecla que está aquí, elevado a la 6. Entonces, a mí me da 1.093. Solamente voy a tomar los 3 números después del punto para no coger tantos números. Entonces, esto que está aquí, escribo todo igual, capital final
es igual a 500,000 multiplicado, y eso ahora mismo me acabo de dar 1.015 elevado a la 6, me acabo de dar 1.0. 1.093. Exacto. Entonces ya ahí lo último que resta es hacer esa multiplicación que está ahí. 500,000 multiplicado por 1.093. Me voy otra vez a mi calculadora. 500,000 multiplicado por 1.093. Eso me da un total de 546,500. Ese va a ser el capital final que el banco le tendría que devolver. Capital final es igual a 546,500. Ese va a ser la respuesta a ese problema. Originalmente él depositó 500,000 pesos por 6 meses y el banco le ofreció una tasa de 1.5. Al final de esos 6 meses, el banco no le puede venir a devolver lo mismo 500,000 pesos. No, ahora le va a devolver No, pues está fácil, fácil. 546,000 pesos, porque ese es el interés que esa transacción generó. Sí, pero si el banco me fuera a devolver y todo eso, fuera un éxito. Estamos poniendo, sí, lo repetí en el principio, ejemplos quizás irreales. Ningún banco te va a dar, eso es una tasa muy alta, muy, muy alta, en un tiempo muy corto. Ningún banco te va a dar eso en un tiempo tan corto. Pero como estamos empezando, No. quizás vamos a poner ejemplos que sean un poquito fáciles de Creo explicar. que una pregunta, pero cuando uno va a coger una cantidad alta ya de dinero en el banco, ellos nos mandan a investigar que para qué es tanta cantidad. Claro, usted se lo preguntan si usted va a coger un préstamo, le preguntan para qué es, le preguntan qué usted trabaja, cuánto gana. Le hacen un sinnúmero de preguntas porque ellos no prestan dinero a lo loco. Ellos tienen que prestar el dinero sabiendo que usted lo va a pagar. Entonces sí, le hacen esa pregunta y muchas más le hacen cuando le van a dar un préstamo. En muchas ocasiones se lo dan y en otras ocasiones no se lo dan. Y también cuando tú vas a recibir una tarjeta de crédito o algo. También eso no se lo dan a todo el mundo. Eso se lo dan a personas que califiquen. Entonces, esa es la respuesta de ese ejercicio. Supongo que la están copiando o que ya van avanzaditos copiándolo. De todos modos, yo le voy a dar un minuto más para que Yo copien terminé, esa. Ale. Usted terminó de copiarla muy bien. Entonces los demás tienen un Facilita, minuto. facilita. En lo que pasa ese minuto, yo voy a pasar, sí, Anderlen, gracias por recordarlo, voy a pasar la lista y la clase acaba a las 11:25. Yo la voy a acabar desde que pase la lista para que en esos minutos que faltan usted resuelva los otros 2 ejercicios que está en el material. Entonces yo le estoy dando tiempo dentro de mi hora para que ustedes no se saturen y mezclen 2 horas más. Entonces no hay excusa para que usted no haga esos 2, porque el tiempo se lo estoy dando. Entonces voy a pasar la lista aquí, lo voy a anotar. Voy a escribir los que están presentes para quizás hacerlo un poquito más rápido. Veo que aquí está presente Hernán. Veo que está Lili. Oh, no, perdón, voy a mencionar los nombres y usted me dice presente. Hernán. Estoy pasando la lista. Hernán. Presente, profe. Lili. Lili. Joandri. Joandri. Natalie. Presente. Magdalena. Presente. Pedro. Presente. Anderlin. Presente. Brian. Brian parece que tiene el micrófono malo, escribió presente. Joandri. Y Euris, que me dijeron los muchachos que Euris estaba por ahí. Euris. Pues no está. Lili, usted no me dijo presente, ¿escuchó? Estoy presente, que está dañado el micrófono mío, creo yo. Está bien, está bien. Entonces Lili ahora sí dijo presente. Euris no me dijo presente.
Presente, dale. Ah, está de la cuenta de su hermano. Estamos todos juntos aquí. Está bien. Entonces, ya esas son las. Tengo presente Hernán, Lili, Joandri, Natalie, Magdalena, Pedro, Anderlin, Brian y Euris. Esas personas presentes. Edwin yo, estaba ahí, profe profe. Frederick. ¿Eh? ¿Y Frederick dónde se queda? Oh, Ale, falto yo. Jessica. Ok. Entonces, ya esa ha sido la explicación por el día de hoy. Esta llamada yo la grabé, yo la voy a subir a YouTube. Pues si usted quiere ver la explicación una vez más, y también para los que no han podido venir o no han podido conectarse, para que esas personas también pues vean lo que se trató aquí. Sin más que agregar, esta hora termina a las 11:25. Tienen este pequeño tiempo para hacer los 2 ejercicios que están en el material. Si solamente le da el tiempo para hacer uno, pues entonces profe. hacen ese solo. Yo se lo mando de una vez. Pues inténtelo hacer. Cuando ustedes terminen de hacerlo, favor mandármelo para yo corregirlo. Porque no es solamente venir a la llamada y decir presente. Es mandar evidencia de que usted hizo los ejercicios. Entonces, ya sin más que agregar, le voy a dejar ese tiempo para que hagan los 2 ejercicios que tiene el material. Entonces, se pueden retirar. Desde que terminen eso, me lo mandan la foto por WhatsApp para yo corregirlo. Dele. Que pasen feliz resto del día. Que pase buen día, Ale. Gracias. Igualmente.